Bueno, buenas noches. Un gusto volvernos a encontrar hoy en un nuevo Café Politic de los miércoles. Darles la bienvenida y agradecerles por el interés de participar en una nueva propuesta de incubadora de políticas públicas. El título de hoy lo hemos denominado El mercado laboral en la sociedad postpandémica, demanda de la educación, y surgió como consecuencia de lo que conversamos en el Café Politic pasado, que fue sobre la educación y los desafíos y qué cosas podíamos mejorar o proponer para fortalecer la educación. Así que pensamos en esta vinculación entre la educación y el trabajo y cuáles son las políticas públicas o las oportunidades que vemos y que pueden mejorar un poco el escenario dentro de toda esta coyuntura que estamos atravesando. Así que, si les parece, podemos arrancar como en todos los Café Politic, ya que nos vamos sumando nuevas personas, presentándonos o al menos diciendo el nombre, de qué ciudad somos y por ahí el área de especialización, como para ir sabiendo también desde qué perspectiva o con qué conocimientos y experiencia cuenta cada uno. Así también podemos sacar lo mejor de este encuentro y de esta jornada. Si alguno quiere comenzar. Bueno, empiezo, ¿Ya? tomo la punta. Bueno, mi nombre es Soledad Lázaro, me dicen Sol, y soy abogada, litigante, y me gusta eh, estos debates, estas juntadas. No tengo mucho conocimiento en educación, pero sí estoy en permanente contacto con la realidad que, que vive el estudiante, el alumno. Y, y bueno, eso es todo. Bueno, Sole, gracias. Cecilia, vos que habías abierto el micrófono o alguien quiere continuar. Bueno, yo soy. Hola, ahí se escucha. Yo soy Agustina, tengo 21, estudio ciencia política. Estoy bastante involucrada hace un par de años con lo que es educación y proyectos educativos. Y creo que por ser estudiante también me repercute bastante de forma directa la temática en general. Y nada, está muy bueno esto de este café político avanzar un poquito más y ver esta articulación o no necesaria entre el mercado laboral, las posibilidades laborales y la educación. Así que nada, no sé si tienen la palabra. Ah, y lo que podríamos agregar es, como habíamos hecho el miércoles pasado, que cada uno diga qué palabras asocian con el título o qué fue lo primero que pensaron haciendo 2 o 3 palabras sin necesidad de explicación, porque bueno, después lo vamos a ir vislumbrando a lo largo de la charla. Bueno, mi nombre es Milagro, soy estudiante de Derecho. Eh, Me gusta mucho la verdad de lo que es la parte de educación. Me parece que es un área muy importante. Estoy en Impar, eh, estuve en el área de esto, de educación, del apoyo escolar. Eh, Me parece muy importante haber el hecho de ayudar en esta área y siempre estoy tratando de informarme con capacitaciones extras fuera de lo que es mi carrera. Y, y bueno, también me parece que hay que centrarse mucho ahora en todos los cambios que hay respecto de tecnología en educación, porque creo que es algo que se va a quedar y formar a los chicos eh, en todo lo que se viene respecto de tecnología y las modificaciones que tendría que haber en el sistema educativo con respecto a esto. ¿Y con qué palabras asociaste el título? Con
progreso. Bueno, gracias Mili, no sé si alguien... ¿Jonah? Yo si querés sigo, Sofi. Sí, mi nombre es Jonathan, yo soy abogado. Si bien mucho de educación no sé, trabajé varios años en la Secretaría de Juventudes de mi provincia y actualmente soy funcionario público en el Consejo Deliberante. Y relaciono el título con la palabra funcionalidad. Gracias, Jonah. Están buenas las palabras que van surgiendo. No sé si alguien más se quiere presentar. Bueno, voy yo si quieren. Bueno, adelante. Hola, que podría ser la tía de todos ustedes. Qué alegría que haya un espacio como este, que hablen de política y que sean tan jóvenes. Gracias. Yo soy Soledad Cabral, también soy abogada. Como mujeres que somos, perdón Jonathan, tengo muchos roles, ocupamos muchos lugares, hacemos muchas cosas al mismo tiempo. Hago política partidaria también, colaboro con 2 concejales en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba. Y soy la vocera hoy de Padres Organizados Córdoba, que como saben estamos pidiendo la vuelta a la presencialidad y por eso me interesó el título con el tema educación y el tema trabajo, porque si me pregunta Sofía ¿con qué lo relaciono con igualdad de oportunidades, con equidad o con lo contrario, ¿no? Con brecha educativa, con brecha social, con desigualdad, con desamparo del sistema educativo. Hoy en día, como ustedes saben, hace 1 año y medio que las escuelas están cerradas. También me llama mucho la atención que la parte universitaria no se haya manifestado en ese sentido. Quizás derecho lo pueden estudiar con un libro. Me he recibido de muchas cosas. Ejerzo la abogacía, pero tengo mucho estudio, como decía Milagro recién, me gusta capacitarme. Bueno, pero es llamativo y lo traigo a colación porque veo que ustedes son todos chicos y hay varios que estudian, y es muy llamativo que en Córdoba, la DOCTA, donde tuvimos la reforma universitaria, hoy los estudiantes y sus partes políticas estén en un silencio absoluto. Eso. Bueno. Gracias, Moni, un gusto. Y ya, bueno, justo... Soy Sole, dice Mónica, pero no sé cómo, porque la tecnología no es mío, y dice, Sole. Porque mi nombre es Mónica, pero soy Sole Cabral. Perfecto, Sole, entonces. Qué bueno lo que nos contás, y bueno, justo este Café Política, el pasado, como decíamos, había sido sobre educación y los nuevos desafíos, pero bueno, buenísimo que incluso nos va a poder contar de tu experiencia y todo el recorrido que están haciendo, porque, bueno, habíamos conversado que estamos en un cambio de paradigma, en una crisis, por ahí no solo en crisis como algo negativo, sino como un cimbronazo, de lo cual claramente hay cosas que nos van a perjudicar, pero hay otras de las cuales podemos sacar provecho, y que está bueno también hacer hincapié en esto para ser propositivos y no solo quedarnos como en la crítica, digamos, como te decíamos, desde la juventud o desde las ganas de generar, poder ver ambos lados, aquellas consecuencias negativas como también aquellas en las cuales podemos hacer hincapié para fortalecernos. Así que creo que tu experiencia y lo que se está transitando ahora está buenísimo para aportar. Gracias. No sé si alguien se quiere presentar, si no... Ahí se unió Pame, no sé si Patricia funciona el celu. El micrófono. Ahí bien. Pame, cierto, Patri, perdón, estaba sin micrófono. Claro. Pero... ¿Me escucha ahí? Ahí está, sí. Sí. ¿Se está presentando alguien o me presento? No se escuchó al final. Adelante vos. Te escuchamos, Patri. Bueno. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Moreno, abogada también de la UNC. Estoy haciendo la tesis de la maestría de Derecho Administrativo de la UNC también.
fui adscripta de Derecho Constitucional y Administrativo y estoy trabajando en unidad judicial. En la unidad judicial le vi que sería penal, nada que ver. Pero, bueno, y en cuanto a la reunión o a la temática de esta reunión, palabras claves que me figuran cuando lo leo es desigualdad, falta de oportunidad real para los jóvenes, sobre todo también, y todo lo que es el ámbito privado, ¿no? Y como una especie de abandono estatal, podría decirse, por las cuestiones de las políticas públicas que no llegan a ser totalmente efectivas. Gracias, Patri. Bienvenida de nuevo a Pame ahora. Hola, perdón, no sé qué toqué y me salí en vez de activar el micrófono. Bueno, si querés presentarte, ya que estás con el micrófono abierto. ¿Y qué palabra asocias con el título? ¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza? Bueno, mi nombre es Pamela, soy miembro de incubadoras, estudio abogacía y también soy voluntaria en Juan y Eloy. Algo que se me vino a la cabeza es, bueno, también esto de incertidumbre. Incertidumbre puede ser, porque, bueno, no sabemos qué va a pasar ni a nivel educación ni a nivel laboral tampoco. Eso. Gracias, Pame. Bueno, creo que quedo yo. Mi nombre es Sofía Mola, soy también abogada recibida en la UNC, actualmente, bueno, fundadora e incubadora de políticas públicas, y actualmente estoy haciendo el doctorado en Ciencias Políticas en el CEA, también en el Nacional de Córdoba. Y cuando Agus propuso el tema del Café Politic, en lo primero que pensé fue en herramientas, oportunidades y co-creación, como el logo nuestro del engranaje, co-creación en el sentido de políticas públicas articuladas. Así que, bueno, eso es por mi lado. Agus, todo suyo. Bueno, nada, como Sofía comentó, le propuse el tema porque veníamos hablando mucho de educación y venían saliendo cosas súper interesantes, entonces para no cortar este hilo tan productivo, porque le estábamos sacando provecho, la verdad, y estaban saliendo nuevas ideas y eso, fue como dar un pasito más y estaba leyendo del Claxo un archivo y hablaba mucho de la educación y qué pasa con el trabajo y ese engranaje que estamos tan acostumbrados a que sea, bueno, una vez que yo me preparo con toda esta base educativa, yo voy a conseguir este trabajo, o por lo menos se espera que esa articulación se lleve a cabo. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Qué viene pasando y qué pasa hoy en día con eso? No sé, es como lo que me gustaría poner en debate, pero de ahí a que fluya y vemos para dónde vamos. Así si hay alguien que quiera explicar su palabra y eso, es su momento. Perdón, Agus, antes que arranquemos, si alguien se ofrece a hacer, no sé, Sole, si alguna vez participaste de estas dinámicas, la idea es que sea interactivo y, digamos, como informal en el sentido de que sea un diálogo, se hace, cuando es presencial, se hace tomando un café literalmente. Entonces, bueno, la idea es que sea un conversatorio, siempre respetando, bueno, las opiniones y los turnos, pero que sea una conversación y sí que haya 1 o 2 personas que se ofrezcan, y si no medio como dedocracia, para ir tomando nota de apuntes, reflexiones, para que después nos queden como unas memorias y también compromisos asumidos o digamos, propuestas para próximos encuentros, propuestas para capacitaciones, algún proyecto y demás, como para sacar el fruto y que no sea una cuestión de 1 hora y media y que acá termine lo conversado. Así que si alguien se quiere ofrecer a ir tomando nota, y si no, Agus elige. Voy tomando nota si quieren.
Bueno, ya a mí me van a ver escribiendo también porque me ayuda mucho a mantener el hilo y las ideas, así que en general. Bueno, A ver el si- mercado laboral en la sociedad post-pandemia. Salieron palabras re interesantes y la verdad es que ninguna se parece y todas se relacionan y nada, me da mucha intriga saber qué y por qué realmente. Así que si alguien quiere tomar la palabra es el momento. Estamos más tímidos que la vez pasada, puede ser. Iba a decir que los comienzos siempre son medio complicados. Pero si Mm. quieren. Bueno, Ahí está, siga, Pam. bueno, no, que también se me había cruzado por la cabeza la palabra reinvención, porque es como que con Bueno. todo esto que surgió, como que a toda la gente nos obligó a reinventarnos desde el trabajo, desde, bueno, no sé, desde la facu, en todos los aspectos. No sé, la gente que antes salía a la calle a trabajar, ahora tuvo que hacerlo desde su casa, a través de muchas veces de las redes, vender, promocionar sus servicios y todas esas cosas. Entonces, como que nos obligó a estar constantemente reinventando, creando contenido, creando una manera, digamos, de poder sobrellevar también la situación. No sé, lo veo a mi hijo también, que no sabe cómo buscar motivación también para seguir con todo esto que es nuevo, que es nada, que no se sabe qué va a pasar, incertidumbre, como decía también. Pero creo que es algo que nos obligó a todos como a crear, a reinventar, sobre todo también desde el trabajo, así que bueno, eso. Yo siguiendo también un poquito lo que decía Pame, creo que yo había dicho multifuncional o algo así relacionado, que es como eso, creo como que ahora una persona tiene como que tener muchas herramientas para poder trabajar en un solo lugar. O sea, como que tenés que tener un montón de herramientas, no solo conocimiento, por ejemplo, de lo administrativo, sino también conocimientos informáticos o un montón de cosas que te lleven a eso. Y creo que pasa en todos los rubros. Y también como que lo relaciono un poco más con lo que dicen las demás chicas, como que esto también agranda la brecha entre los que han tenido la posibilidad y los que no han tenido la posibilidad. Entonces, como que es un conjunto de cosas. Tenés que tener más herramientas, tenés que estar atentos a poder capacitarte en los que más puedas, adquirir conocimiento de todos lados porque todo sirve, pero también agranda mucho más esa brecha de aquellos que pueden hacerlo y aquellos que ni siquiera tienen los recursos para poder capacitarse. Es medio difícil eso. Sí, siguiendo con lo que dicen mis compañeros, que realmente es válido, es como tomaría en síntesis cuáles serían los puntos débiles en la educación en estos tiempos. ¿Cuáles serían las falencias puntuales? La tecnología para reinventarnos, digo. Lo que dijo Jonah de la tecnología es un punto clave para muchos, por ejemplo, para mi generación, en que por ahí no hemos tenido, en mi juventud, no hemos tenido tanto acercamiento con lo digital, por ejemplo, porque no existía antes o era muy, muy escaso. Y por ahí nos empieza a incomodar la tecnología cuando en realidad es una herramienta. Entonces, ¿cómo atacar? A mí me parece que hay que visualizar cuáles son las debilidades de esta nueva metodología de aprendizaje, porque también se podría llevar a otras escalas, no solamente la educación, sino traspasar ese límite hacia algo más grande. ¿Cuáles serían las debilidades? Y bueno, una, como dijo Jonah, es la tecnología, me parece que es puntual. Y otra que destaco porque también soy estudiante, estudio
una maestría, estoy haciendo un MBA en Administración de Empresas y me ocurre que muchas horas en la pantalla me distraigo por cualquier cosa. Entonces, me parece que debería ser algo como una solución a esos puntos débiles, tiempos cortos, precisos y el aprendizaje que sea puntual, porque los niños se distraen. Si yo me distraigo, que soy adulta, imagínate un niño. Entonces tiene que ser, el educador tiene que ser preciso, puntual y enfocarse a un tema en particular y no llenarse de tantas materias por día, tantas horas en la pantalla, que no es bueno tampoco. Bueno, eso es todo. Sí, yo Bueno. perdón. No, bueno, te dejo. Que comparto lo que estaban diciendo los chicos y esto que venimos conversando ya en varios encuentros, que la tecnología es una herramienta para bien y para mal, y también hay que tener en cuenta quiénes tienen acceso y quiénes no, y quienes no solo tienen acceso, sino también saben utilizarlo, que es también otra cuestión a tener en cuenta o a considerar. Con esto del título y algo que me quedó resonando el café político pasado, con esto de los paradigmas que tanto hablamos, es la cuestión de preguntarnos si antes no estábamos aprendiendo conocimientos y ahora deberíamos formarnos un poco más en habilidades. A nosotros nos pasó, por ejemplo, en Derecho, por citar algo que, perdón Agus, pero lo que la mayoría conocemos y los que tenemos un poquito más de años, que hasta el 2015 veníamos estudiando un código civil y que nos preguntaban el número del artículo, qué decía el artículo, cuál era el verbo y, digamos, cuestiones concretas de la ley. Por ahí algunos ya cursamos todas las materias de la facultad o todos los derechos privados, los comerciales, y ahora nos encontramos, para citar algo como bien concreto, nos encontramos con un código civil y comercial, y por ahí no sabemos ni por dónde arrancar a abrirlo. Entonces, si en vez de, obviamente, no digo que no nos formemos en conocimientos, que sí, pero por ahí de haber sabido bien cómo, por ejemplo, cómo interpretar un código, cómo leer o cómo asociar, creo que eso hubiese sido más útil. ¿Por qué? Porque después esa habilidad se puede utilizar para un manual de instrucciones, por ejemplo. Digo, me parece que, y además que ya nos olvidamos los conocimientos textuales, o sea, la definición y todos los conceptos, es algo que sí, que para los exámenes está todo bien, después si no lo repetimos a diario, nos vamos olvidando, pero sí que las habilidades, los procedimientos y esas cosas me parece que es más fácil recordarlos y luego poderlo ir implementando en los distintos escenarios que nos toque vivir. Sí, Sofi, yo también lo que veo, me parece que con respecto a los jóvenes se le da por sentado que como son de la era tecnológica, como que saben utilizar todas las herramientas. Y yo creo que muchas veces es lo contrario. Muchas veces parecen analfabetos tecnológicos porque saben usar las redes sociales, pero vos, por ejemplo, le pedís que hagan un Word, un Excel, utilicen una herramienta de texto y no lo saben hacer. Entonces es como que tienen el conocimiento, pero en realidad es un conocimiento más que nada sustancial, porque no pueden producir nada directamente porque no lo saben utilizar, y vos le preguntás y parece como si fuese algo desconocido para ellos, siendo que tienen predisposición totalmente por ser de esa era a utilizarlas de forma más fácil esas herramientas. Eso también me parece que es algo que se falla, que los jóvenes no tienen esa herramienta de poder utilizar todo lo que tienen a su alcance. Creo que también con respecto a lo que dice él, el hecho de complementar, ¿no? Por ahí se pasa a un segundo plano actividades o tareas básicas que tendrían que ser enseñadas, como la redacción de los textos, que de nada te sirve saber todas las funciones que puedan tener o herramientas, las aplicaciones, si no sabes bien redactar un texto, cómo hacer fotografías o cosas básicas, al igual que la dialéctica en estos medios ahora, sin
estar frente a frente. Capaz que eso también se va perdiendo un poco, el hecho de siempre estar frente a una pantalla y si en algún momento tenés que enfrentar alguna otra situación, a veces no saben cómo hacerlo. Creo que hay que también, tiene que ser un complemento, al menos por ahora, siempre va a estar, me parece, el juntarse, el verse, las cosas presenciales. No creo que en mucho tiempo pase a ser todo virtual y creo que tienen que convivir las dos partes. Y a mí hay algo que no es que justificaron los docentes, pero bueno, por ejemplo, por ahí Patrick, que es adscripta, no sé si él más hace adscripciones o está en la tarea docente, que yo digo, desde el lado de los docentes tampoco debe ser fácil, es toda una ruptura porque tienen que enseñar cosas que no aprendieron o tienen que enseñar de una manera que no aprendieron y es todo innovación. Digo, me parece que están se les está de golpe, se les exige muchísimo, además a estudiantes, ¿no? Pero digo, desde el otro lado también, cómo hacer para enseñar en las coyunturas de hoy, cómo enseñar en habilidades cuando antes solo se enseñaba conocimiento, se transmitía conocimiento. Creo que desde no sé, Patri por ahí, digo Patri porque mencionó que era adscrita en 2 materias en la universidad, digo, me parece que también hay toda una cuestión pedagógica que hay que ir aprendiendo e incorporando. Sí, yo particularmente desde la pandemia no volví, digamos, a dar la inscripción porque ya no tenía que cursar, ya había complementado esa cuestión, régimen de inscripción, de que no tenía que cursar justo, y creo que era el 4º año ya. Pero me hubiese gustado, o sea, a mí me encantaba estar ahí presente, más allá de que hubiese cumplido los requisitos de la inscripción presencialmente que exige. Y obviamente que primero que me mareé con los links, que en un momento digo, pero ¿y cómo? Se habrá paralizado todo, me mareé, después me enteré por una amiga que estaba cursando, me pasó un link, no me podía conectar, después le pregunté cómo estaba la cuestión esta, es que es distinto. A mí particularmente, como había iniciado algunas materias del profesorado de ciencias jurídicas, justamente para la inscripción fue, hay algo que se pierde en lo digital, que es el contacto a los ojos, el saber si vos estás en la clase, te están prestando atención, si necesitas hacer, no sé, una cuestión no lúdica, pero casi como para decir, ¿estás en la clase realmente o estás en cualquiera? Porque eso no hay forma. Yo no sé si en cuestión digital es muy difícil identificar eso. Por lo menos nosotros con el profesorado, de las pocas materias que cursé, nunca se planteó esa cuestión de lo digital. Sí, una cuestión de lo no tradicional, de la clase no magistral y de tener al alumno como parte de la clase, lo cual también es medio difícil, me parece, en lo digital, pero se puede hacer, supongo que con encuestas o cuestiones rapiditas ahí en lo digital, en la misma hora de clase, pero habría que pensar. Creo mucho esto que decía Sofi por ahí de la demanda del estudiante hacia con el docente y el docente hacia el estudiante, que dejaron de ser lo misma. O sea, en un momento era como, bueno, sí, evalúame, pero evalúame de una forma en la que yo no me explote. Y el docente estaba como, no, bueno, pero te tengo que evaluar este conocimiento como lo hice siempre. Y el contexto no era el de siempre, por ahí chocó un montón. Y a su vez, nosotros como alumnos, o personalmente yo, como que esperabas también la misma metodología de evaluación, el mismo encuentro que por ahí era donde tenías el aprendizaje y de la nada no tenías la posibilidad, no tenías la tecnología, el internet no te funcionaba, y igual se aprendía. ¿Qué se aprende? ¿Qué es este rediseño en el cual nos encontramos? Y por ahí, como decía Patri, un toque,
el feedback, el ida y vuelta con el estudiante, cómo lo hacemos en una clase donde hay 200 personas. ¿Qué plataformas tenemos? De la nada nos encontramos todos aprendiendo a usar Meet, aprendiendo a usar Zoom, aprendiendo a usar para vernos la cara, pero hay una parte de la interacción que es como esa inmediata de la reacción que no tenemos. Y lo otro que quería decir es que mucho también de esto de acortar los tiempos es porque lo tengo muy asumido cómo estamos últimamente consumiendo contenido. Todo es cortito, todo es breve, todo es al pie del palo, y porque si no me sirve, si no es muy, tipo, podemos poner en 1.5 a todo el mundo a hablar, porque si no me quedo sin tiempo. ¿Y cuál es ese apuro? Pero, como nada, es todo un aprendizaje. Sí, y vinculado ya con el título del Café Politic propiamente, yo me pregunto y les pregunto si el sistema educativo hoy, o hasta hace un año, digamos, si el sistema educativo realmente nos capacita para insertarnos en el mercado laboral. ¿Sí o no? ¿Por qué justifique su respuesta? Yo creo que no, por esto que decía primero porque es una sociedad cambiante y estamos atravesando tiempos en los cuales el desarrollo tecnológico, el desarrollo en todo sentido, en todas las áreas, es exponencial y no llegamos, digamos, y cada vez es más limitado o es más restringido el acceso a esos conocimientos. Entonces creo que, digamos, a ver cómo lo puedo poner en palabras, que los resultados están avanzando mucho más que la educación o la manera de educarnos. Entonces, estamos formándonos todavía como del siglo XX, cuando en realidad estamos en el siglo XXI, ni siquiera el siglo XXI, estamos en el 2021, digamos, porque el 2000 fue diferente, 2010 fue diferente, 2019 fue diferente. Entonces hay que ayornarnos permanentemente y creo que la educación no está dando respuestas a la demanda laboral de hoy en día, y lo problemático es que tampoco, o sea, con esta perspectiva tampoco la va a dar de ahora en adelante. No sé qué opinas. Personalmente creo que queda obsoleta muy rápido. O sea, como ponele que la facultad me esté preparando para ese punto de, bueno, podés conseguir este empleo, hasta acá te acompañamos. El resto es como que si no te estás capacitando, si no te estás moviendo, si no sirve. O sea, no llegás, no cumplís y... Es como si los conocimientos, es como que queda obsoleto, o sea, vos te vas recibiendo. A mí me pasó cuando yo estaba cursando, que vos justo, Sofi, dijiste algo más o menos parecido con lo del Código Civil. Yo tuve Derecho Civil 1 con el código viejo hasta junio, que la rendí en junio, y en julio empecé con el Código Civil nuevo, obligaciones. Entonces, como que vos ibas estudiando algo que sabías que directamente no lo ibas a aplicar después. Entonces ya está, desde el principio ya está quedando obsoleto, y es como que pasa en todo. Por ejemplo, los docentes no le dan los recursos y van quedando obsoletos, los chicos reciben cosas que después no la van a poder aplicar. Entonces ver cómo tratar de cambiar eso, pero sí creo que la educación está totalmente retrasada, como decís vos. El problema es ver cómo se puede llegar a solucionar o cuál es la vía que se puede llegar a pensar para eso. Y también, bueno, agrego una cosa más, que lo que a mí me duele mucho es, por ejemplo, yo digo, nosotros hoy tenemos toda la posibilidad a lo mejor de tener un celular y una computadora para poder conectarnos y estar acá charlando, pero en una clase, ¿cuántos chicos de 10 es el porcentaje que tienen todas las posibilidades para estar conectados cómodamente?
Yo creo que si son 3 o 4 es mucho. Entonces eso también va abriendo la brecha y se hace imposible para las familias, los docentes, los niños, todos. Sí, que creo que el peor problema de eso es que si ya están casi un año y medio atrasados en el sentido de por ahí no pudieron tomar las clases virtuales por algún otro motivo, eso ya te hace retroceder 5 o 6 casilleros a futuro. No es que, bueno, esta cuestión va a durar solo mientras dure la virtualidad o la falta de presencialidad continuada. Ya implica un atraso, porque va a haber que retomar desde donde se dejó o incluso un poco más atrás, ¿no? Entonces, creo que estamos viendo solo el comienzo de las consecuencias a cortísimo plazo. Me parece que son muchas cosas juntas también, ¿no? Porque el hecho de que venimos con un sistema que está atrasado de educación, ahora se sumó que ya había disertación por problemas económicos, por trabajo que tienen que tener, que era necesario para mantener una familia o cosas así, ahora es el doble, ya directamente no tienen los medios, cada vez se ven menos entusiasmados, hay otras necesidades más básicas que la educación, entonces ya veníamos atrasados, aumentó la deserción en el ámbito educativo, a este atraso también de que no saben tanto muchos chicos como profesores que están teniendo que aplicar métodos nuevos o aprender de la nada, tiene como un doble impacto a futuro que ya afectaba mucho el hecho del ámbito laboral, que por ahí no estaban capacitados o faltaba, no sé, por ejemplo, capacitación en la parte tecnológica, el tipeo, y ahora, bueno, con más deserción va a haber más, y cada vez me parece que está más tecnologizado todo, y no, y bueno, diciendo lo mismo como veníamos, el atraso se va atrasando cada vez más porque va avanzando mucho más la tecnología, entonces nunca se llega y veo como muy difícil que se llegue a un punto. Además de que tenés que estudiar y hacer las cosas, con esto que dicen ustedes, igualmente en la facultad, siempre es necesaria una capacitación extra, porque, no sé, ponele, yo estuve viendo mucho para aprender todo lo que es el paquete de Office, que vos en un trabajo, si te lo piden, o cualquier actividad, y siempre es muy útil, pero no te lo enseñan en ningún lado. Claro. Tenés que recurrir, no sé, si no es un curso, a videos de YouTube, que por ahí tampoco las personas lo tienen a mano, atrasa mucho y es muy complicado ya ahora, pero el futuro me parece que va a tener un impacto extremadamente grande respecto de lo que va a ser la interacción laboral. Creo también como que lo que vamos diciendo cada uno como que va respondiendo un poco la pregunta, y es que, o sea, el mercado laboral va a ser mucho más acotado. Que en aquellos que tengan más herramientas a lo mejor va a tener un poco más el espectro para poder, no sé si elegir, pero sí ser mano de obra a lo mejor calificada, y aquellos que no lo tengan, bueno, va a estar sinceramente muy, muy complicado. Entonces creo que si la pregunta es cómo es el campo laboral post pandemia, para mí va a ser muy complicado, y también con respecto a jóvenes el doble, porque muchas veces también cuando piden experiencia es difícil ser joven, recién salirte a lo mejor graduado o no, y conseguir un trabajo es bastante difícil. Así que para mí, como si quiero responder esa pregunta, es muy complicado. La verdad que yo siento que el mercado laboral de acá de unos años o cuando pase esto va a estar
complicado. Coincido bastante, entendiendo que de por sí hay una base, que hay unos trabajos que nunca cambian, pero los requisitos de esos trabajos sí cambian. Entonces, por ahí nos estamos en este momento capacitando como podemos y como podemos acceder a una expectativa y después, ¿qué pasa con eso? O sea, si mi requisito para acceder a un trabajo X, yo necesito saber de tecnología, necesito saber de derecho, necesito saber de no sé qué, pero hay una de todas esas características que no aprendí porque no estaba en la currícula, porque la currícula lleva años atrasada o porque se van reprogramando, no todo el tiempo tampoco puedes cambiar la currícula porque ¿qué es lo estable? Entonces, ¿cuál es el análisis del mercado? ¿Cuál es esta idea de a qué nos vamos a enfrentar? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? O sea, como que en esa incertidumbre de, sí, yo me estoy preparando para más o menos el hoy, y también creo que descubrimos que tenemos una capacidad de reinventar y de aprender cosas de golpe, pero ¿a qué costo? O sea, la salud mental de la gente el año pasado estaba por el piso, pero todo el mundo de la nada sabía usar Meet y Zoom. ¿Cómo? ¿Cuáles son las exigencias? Sí, a ver si por ahí a ustedes les pasa o algo, a mí o nomás, que incluso sentís que tenés que estar permanentemente capacitándote, aunque sea un cursito de 2 encuentros, porque no es compararse en la cuestión negativa de por qué el otro, sino porque uno se siente que si se pierde ese cursito, ya para la próxima, no sé, el próximo curso, o el próximo trabajo, o lo próximo que haya, ya va a estar en desventaja, como, bueno, ya no voy a saber lo último, el último grito de la moda, digamos. Como que es tan fácil quedar desactualizados hoy en día, que es una cuestión de, no sé si de ansiedad, pero de estrés, de, ya antes, bueno, de última, sabía que tenía este conocimiento y que lo iba a poder utilizar. Hoy ya cerramos esta ventana de Café Politic, y bueno, y esta hora y media seguramente hubo gente que se estaba capacitando en las nuevas tecnologías, por ejemplo, y uno ya se lo perdió, entonces como está permanentemente activo y generando como esa sensación de, si no soy productivo, ya estoy muy atrasado. Y repito, no en la cuestión comparativa negativa, sino de decir, bueno, cuando yo quiera o necesite obtener alguna u otra cuestión, voy a estar tan en desventaja que, bueno, mejor estoy a 1000 capacitándome, formándome, produciendo para luego poder tener igualdad de oportunidades. Creo que eso también es algo que nos mantiene como estresados. Justamente yo pensaba en el impacto en nuestra salud mental de todo esto, ¿no? Porque lo que vos decís, Sofi, creo que nos pasa a todos, que estamos como más ansiosos, más estresados, todo como que, no sé, todo el tiempo queremos, necesitamos estar consumiendo contenido, por más que en la facu, ya sea en secundaria, primaria, en cualquier nivel, si bien tenemos 2 horas o 1 hora de clases, en realidad es como que todo el tiempo nos está llegando contenido para cosas para leer, como hay mucha carga, digamos, demasiada carga, tanto de tareas, pero me pasa también con mi hijo, que porque se supone que estás en tu casa, parece que nada, no haces más nada y lo sobrecargan por ahí de tareas, y ya nadie tiene ganas, o sea, ya no tenés motivación, no tenés ganas de ponerte frente a una máquina 2 horas, escuchar una clase. Como que en términos de salud mental creo que a todos vamos a quedar muy afectados. Y creo que se está viendo mucho con esos, los niveles de estrés y cómo impacta todo eso también en nuestra vida laboral, bueno, en todo sentido. De esa cosa también de sentirnos aislados, porque creo que todo esto de la pandemia también trajo a la luz de la necesidad que tenemos de estar en contacto con la gente,
de juntarnos, o sea, ese día, por ejemplo, que nos juntamos nosotros, el Café Poli que tuvimos presencial, era como una felicidad enorme, digamos, de todos, una alegría de poder vernos, y se perdió esa cosa, como decían, ese ida y vuelta, ese mano a mano, que creo que hoy en día nos hace falta a todos, y que quedó a la luz de que es sumamente necesario e importante. Y esa cosa también que te transmite el profesor, de la motivación, no lo puede hacer a través de la computadora, o sea, es como mucho más difícil. Justo el otro día hablaba con un amigo que tiene la hermana que es maestra jardinera, me contaba que a su hermana la obligan en el colegio donde trabajan a que le dé 2 horas de clase a niños de 3 años. O sea, ¿cómo logra que niñito de 3 años esté enfrente de una pantalla? O sea, si ni nosotros lo podemos hacer, porque a mí llega un momento en que apago cámara y hago otra cosa cuando estoy en clase, porque llega un momento que me satura. ¿Cómo haces para tener a un niñito de 3 años 2 horas frente a una máquina o a un teléfono? O sea, no hay forma. O sea, en términos pedagógicos no se está pensando tampoco en esas cosas, en la salud mental de adolescentes, de niños, ni hablar de adultos, o sea. Mi mamá también es docente, por ejemplo, y ella también está saturadísima de la tecnología, de dar clases, de también estar resolviendo todas estas cuestiones que tienen muchos chicos, que hablábamos y que hablamos siempre, de que muchos chicos no tienen conectividad, no tienen una computadora, o por ahí son muchos hermanitos, y cómo hacen si tienen que compartir un solo teléfono para todos. Entonces es como, son muchísimas cosas, y todo eso nos genera estrés, nos genera ansiedad, nos genera tristeza, nos genera desesperación y un montón de cosas que, digamos, a nivel emocional nos está haciendo también muy mal. Ya estoy pensando. Comparto, Pame. Perdón. Comparto No, totalmente, Pame, con vos. No sé quién quería hablar, pero me parece que interrumpí. Estamos un poco agotados y estresados por la situación y por eso nos desanimamos fácilmente, porque venimos de un año bastante complicado y eso que decías al principio de tener que reinventar situaciones, trabajos, la educación, los padres ya no tienen imaginación como para estar apoyando a sus hijos, y bueno, se complica la situación. No sé qué solución le podríamos dar, o qué solución, o cuál era la finalidad de hoy, de esto qué solución podemos darle, y no sé cuál es la mejor. Adaptarnos, y bueno, estamos aprendiendo a adaptarnos. No sé si lo estamos haciendo bien o mal, supongo que cada uno a su manera, pero me duele también, como decía Jonah, me duele ver que los niños no tengan conectividad. Me dolió a mí tener que, cuando empezó la pandemia no tenía cómo hablar, porque tenía el teléfono roto, era lo único que podía, y me perdí un montón de clases, la posibilidad de poder hablar en la clase, en un MBA, en la Católica, pero bueno, yo no podía ir a comprar un teléfono. Entonces imagínate lo que puede llegar a pasar a un niño. Esta circunstancia lo hunde. A lo mejor el niño no se hunde, pero te digo que te genera una falta de esperanza, que es difícil remontar eso. Y más cuando el adulto no tiene que traer a la casa de qué comer, o le va mal en el trabajo, o bajaron los salarios, o lo echaron porque las fábricas cerraron. Y hay una desesperanza o una falta de convicción a que esto va a salir adelante. La iniciativa a que esto se puede lograr
y tenemos que ver cómo de acá es el resultado negativo o positivo de esta pandemia con respecto a la educación, considero que lo vamos a ver de acá un tiempo. No lo vamos a ver ya, pero de acá un tiempo vamos a ver si hubo retroceso o no, porque a su vez estamos aprendiendo muchas cosas. No sé si en la parte humana, no sé cuál es la misión de esta pandemia en cada uno de nosotros. En cuanto a la educación, y bueno, se va a mejorar, es como un modelo de auto. Y bueno, le ponemos la primera y la segunda, y ya cuando de acá a un futuro le pondremos en marcha, qué sé yo, será automático. Y a lo mejor los niños, diría un profe del MBA, los niños de acá a un futuro le van a liberar mucha memoria, hay que liberarle mucha memoria. Entonces ellos van a tener todas las herramientas para sacar un cálculo, ya no le va a hacer falta sumar ni restar, porque van a tener todo a su alcance. Entonces, la memoria, esa que yo digo, es darle el uso necesario de ese aparato, porque los niños, o sea, todos tenemos un límite, y para incorporar nuevas cosas tenemos que liberar también memoria, como la computadora. Y bueno, se viene de acá a muchos años, se viene otro estilo de educación que va a ser totalmente distinto. La memoria, eso de que nos aprendíamos el artículo de memoria y no, ya los expertos en temas de educación, según mis profesores que han ido a distintas universidades como Harvard, Cambridge, dicen ellos que se viene esta modalidad y que, por ejemplo, que las matemáticas no van a existir en el programa. Bueno, en muchas materias se van porque van a tener otros tipos de tecnologías y así van liberando ciertas presiones que no son necesarias. O sea, van a aprender algunos ciertos mecanismos, pero bueno, no sé, ojalá se dé un modelo nuevo que se venga de aprendizaje, que sea positivo. O sea, que yo justo estaba pensando en algo parecido a esto que decías del último Sole, y es que si no viene como un cambio rotundo sobre qué enseñar, digamos, si enseñamos un contenido básico, porque también, perdón, vuelvo como retrocedo en mi pensamiento, para que tenga lógica. A ver, vimos también en este tiempo, más allá de toda esta cuestión, estos cimbronazos en la educación, que se han abierto muchísimas posibilidades con la virtualidad. Entonces, la educación no sistemática, la educación informal, o bueno, no sé cómo sería el nombre correcto para denominarlo, pero todos estos cursos, estas capacitaciones, la posibilidad de hacer cursos en otras universidades a través de plataformas virtuales, creo que nos va permitiendo especializarnos y mantenernos actualizados de alguna manera. Entonces, preguntar si, por ejemplo, ¿qué pasa si en los colegios ya se reducen muchas cuestiones curriculares porque después quien quiera especializarse lo va a poder hacer por otra vía? O no sé si me logro explicar, que por ahí en vez de ampliar la currícula con todas las novedades, incluso no se puede restringir para enseñar lo básico, porque es cierto que la memoria, el cerebro con el músculo se va adaptando, estirando o restringiendo con las cuestiones que vivimos de manera cotidiana. Ya chicos, ni un WhatsApp que uno escuche en su tiempo libre soportamos escuchar a velocidad normal. Cuando estemos en vivo y en directo ya vamos a empezar a hacer como, basta, digamos, como apresúrate, o dar, dar rosca. Digo, no sé si yo, por ejemplo, hoy podría volver a primer grado y tener 7 horas y media de clase por día en primer grado. Creo que son como cuestiones temporales, porque yo tenía muchas horas, pero a lo que hoy es que hoy ya estamos acostumbrados a consumir contenido rápido. Todo es resumido, no sé, en las redes sociales subí un videíto explicativo de 20 segundos y después en el texto desarrollaba un poco más, porque bueno, a quien le interese el video va a ir al epígrafe, digamos. Entonces,
No sé si la manera sería ampliar el contenido, modificarlo, restringirlo, porque también hoy en día tenemos muchísimas posibilidades de capacitación post escuela o complementario y simultáneo a la escuela que antes no había, o cuando nosotros cursamos el colegio no había. También es como algo nuevo. Respeto mucho esto de la especialización, más porque se venía hablando mucho de que el colegio del mañana tiene que tener, bueno, si sos buena en las matemáticas, estudia matemáticas y todo esto es matemáticas. A mí siempre me hizo mucho ruido porque cuando sos una persona que querés saber muchas cosas, que te traten de casillar, o cuando no sabes cuál es lo que te gusta, que te traten de poner acá y que tengas una sola vida, es complejo. Pero abrir la posibilidad a que haya otras formas de vivenciar la escuela está buenísimo, porque además hoy en día no tenemos una sola forma de vivenciar el trabajo. Hay trabajos que sí, haces una sola tarea y esa es la que haces todo el día. Hay trabajos donde haces 800 tareas y te reinventas todo el tiempo y también te exigen eso. Entonces, así como capaz no aguantamos 7 horas de clases más extra y curricular, no sé qué, ¿qué pasa con la misma disponibilidad para el trabajo? ¿Cómo no? O sea, si lo puedo hacer en mi casa, ¿por qué voy a un espacio de trabajo? O sea, ¿cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son las bases? Es como... Nada, tiré un montón de preguntas. Pero esto, como... Abrir la puerta a que por ahí yo el día de mañana elija que que un padre o una madre pueda elegir mandar a su hijo y que tenga esta forma de educación y que sea igual de válida y legítima que otra, por ahí. Que hoy en día tenés educación Waldorf, educación formal y te vas quedando sin, a lo sumo que el colegio tenga algo, es todo el mismo libro, es toda la misma currícula, es todo el mismo programa, que está bien, está mal, y como dudoso. ¿Qué sé yo? ¿Cómo eso? Mirá, con esto que decís, estoy pensando si una solución, por ejemplo, ya como para ver si, no sé si solución, pero una alternativa, podría ser tener como materias optativas. No, se me está ocurriendo ahora como algo que vivencié en la facultad, por ejemplo, que tenés un tronco común, o bueno, o como el sistema de créditos que por ahí se intentó implementar en la UNC y que se cae en otras universidades, que es un tronco común, un mínimo, pero que después, bueno, se pueda, como eran las escuelas con las especializaciones antes en los colegios, pero decir, bueno, un contenido mínimo, que sin esto no se pueda salir al mundo. Pero permitir a cada uno que pueda elegir en un abanico. No solo por ahí a los 10 años no sabemos qué es lo que queremos, o qué rama, o qué área queremos seguir a futuro, pero sí más o menos qué nos gusta, qué nos interesa, y que eso también va a motivar creo, o a mí me hubiese motivado a seguir estudiando, decir, bueno, yo lo estoy eligiendo, esto me gusta, esto es útil, voy a prestar atención, voy a estudiar con compromiso, no sé, por ahí la estoy reflejando, pido opinión, pero me parece que podría ser como una alternativa o un salvavidas en todo esto. Sería resignificar el espacio educativo, resignificar el por qué vamos. En vez de que sea una nota o algo por qué lo elijo y que me puede ayudar a mí a decidir a futuro, poder descartar, poder fallar, poder como que cambie la perspectiva de donde está planteado. Podría ser una tiro de como del hilo. ¿No es
vale. Sí, está buenísimo eso, Sofi, que dijeron. Y poder también empezar a indagar qué es lo que te gusta, qué es lo que no, porque si no muchas veces pasás por el secundario y te encasillan en esas materias, en esa currícula y no tenés idea de lo que pasa afuera. Nosotros, por ejemplo, bueno, en mi colegio compartíamos primero y segundo, y en tercero te podías dividir en sociales, en naturales o en economía. Pero eso me parece que haya materias optativas, de que los chicos puedan elegir diferentes espacios, donde buscar, creo que es genial. Porque si no, la primera, por llamarlo de alguna forma, prueba y error es cuando salís del secundario. Y muchas veces pasa que los jóvenes fracasan en el sentido de que no les gusta lo que eligen, y es tan grande el fracaso que sienten que no retoman el estudio y quedan ahí estancados por no haber tenido a lo mejor errores antes, o el sistema educativo no le brindó la oportunidad de poder ver qué es lo que podía, qué es lo que le gustaba. Y también creo que decía Agus que muchas veces te encasillan en algo, por ejemplo, no sé, vos tenés que estudiar matemática porque te fue bien. A lo mejor el chico quería estudiar otra cosa, le gustaba el arte, y te encasillan en esas cosas, Claro, y terminás sí. a lo mejor hasta recibiéndote de algo que no te gusta, sinceramente. Entonces es muy triste eso. Es como que Sí, vos creo que es naciste muy para esto. importante, perdón. No, dale, Pame. No, que bueno, justamente va de la mano con lo que vos decís de la importancia de tener educación vocacional. Y volviendo un poco a lo que hablábamos de las habilidades, no solo enseñar conocimientos, sino las habilidades, qué nos gusta, qué nos interesa, qué queremos ser después. Creo que es muy importante eso y por ahí uno lo pasa de largo. Y no veo muchos colegios que tengan educación vocacional o que tengan como una materia específica donde nada, aprendas ese tipo de cosas que es muy importante porque después termina, como decía Jonathan, por ahí te iba bien en matemáticas y dijiste, bueno, voy a hacer esto y después nada, te das cuenta que no sé, no te gusta, no estás motivado. Y creo que eso también iría de la mano con una cuestión, bueno, abogadas, la capacidad progresiva, digamos, que antes, bueno, los menores, como se decía, no tomaban decisiones, de a poco estaba el derecho a ser oído, hoy en día con la capacidad progresiva, ir tomando decisiones, de a poquito según el caso. Digo, hoy a los 10 años, quien más, quien menos, saben, que, aunque sea qué les gusta o qué los apasiona. Entonces, ay, no sé, yo creo que a mí me hubiese encantado que me preguntaran qué materias por ahí. Sí, química era súper importante, física súper importante, biología, hasta, digamos, son cosas copadas, pero que útiles, no voy a decir que no, porque además también te permite irte desarrollando en todos los tipos de inteligencia y no quedarte solo con la lógica, por ejemplo. Pero cuánto más hubiésemos podido aprovechar todos esos años escolares si aprendíamos lo básico y también lo que a uno lo motiva y y que ya empieza a ser como una especialización o los college en otros países como algo previo a la universidad. No sé, y creo que eso sería o muy idílico, muy utópico lo que estoy pensando, incluso como habría una reducción en la deserción estudiantil. No sé, lo tiro. Creo que esto, y que va de la mano con los paradigmas de la capacidad progresiva. Hoy ya se puede decidir, obviamente, hay muchas cosas que no se pueden decidir a los 10 años, la mayoría de las cosas no, pero las cosas que sí, bueno, consultemos, fijémonos. Sí, o resignificar la capacidad de decisión de, bueno, fallaste, tenés 10 años, podías fallar, tipo, podías salir mal que elijas artes en vez de música y ahora no te gusta, bueno, tenés como el tiempo y aprendiste y aprender desde la frustración y desde el fallo, como que es todo un punto de encuentro realmente lindo y de aprendizaje bastante valioso que hoy en día no lo tenemos. Hoy en día, ¿cómo no vas a saber cargar
no sé qué, el documento a Google. Ya está, perdiste materia. Es como, ¿qué pasa ahí? Sí, es como, creo, Gabo, es súper importante eso, poder fallar y permitirse fallar. Muchas veces te dice, bueno, más vale que elijas algo que te guste, no vas a andar eligiendo otra cosa y el otro año cambiarte, como si estuviese mal. Y muchas veces, qué sé yo, te pasa que a la mitad de la carrera te puede darte cuenta de que no te gusta y que te ayuden a sentirte eso, ¿no? Que no es un fallo, sino como algo que te diste cuenta y que a lo mejor te recibías y nunca vas a ser feliz tampoco porque nunca lo ibas a ejercer. Entonces, como también darle una vuelta de rosca a eso, que fallar no está mal, que es algo común, algo normal. Yo creo que es más normal fallar que no fallar. Y poder que los chicos lo aprendan eso de chico, porque si no el primer, como decíamos hoy, creo que el primer fallo, por llamarlo de alguna manera, lo tiene en la facultad y muchas veces tan grande que no pueden volver a retomar otra carrera o se sienten muy frustrados. Eso es muy grave. Sí, coincido. Y también bajando un poco la frustración a los niños. Por ejemplo, bueno, a mí me pasó que por la conflictividad que yo vivía en mi casa, era una niña que me aislaba. No tenía, digamos, autismo, por decirlo así, pero tenía dificultades para aprender. Y en mi época eso no lo identificaban como dificultad, te retaban cuando iba mal. Yo tenía todo Nosati. Mi mamá nunca me retó y mi viejo no se enteró nunca de que yo iba al colegio, por decirlo. O sea, él no estaba involucrado en el tema de los temas escolares porque consideraba que mi mamá lo hacía perfecto. Y mi vieja lo que hacía, porque me apañaba tanto en todo, copiaba las tareas. Yo nunca copié una sola tarea, desde primero hasta séptimo. Nunca hice nada. Ni me acuerdo haber ido al colegio. Y me copiaba todas las tareas, ella, con su letra. Me pedía los cuadernos a los compañeros, etc. Bueno, volviendo a la realidad, hay muchos niños que por la conflictividad que tienen en sus casas o por millones de causales, no siempre el formato educativo, el que tiene el convencional, le va a ese niño. Entonces, también hay que reinventar la dinámica de los métodos de aprendizaje, porque hay que identificar a todos estos niños que tienen muchas causas que los hace, digamos, distraer o no involucrarse en las tareas o en las clases, pero encontrar un formato para que todos los niños tengan la posibilidad de adaptarse a un sistema o método de aprendizaje. Y esto es una cuestión muy profunda, porque yo la viví en carne propia, donde me metían en un colegio encima de monja, con 45 alumnas, y yo era un número más, y no sabían qué me pasaba, ni me preguntaron. Siempre me retaban las maestras, porque yo siempre me iba todo mal, pero finalmente, cuando yo asumí mi responsabilidad de cambiarme en séptimo grado de colegio, dejé al lado a mi familia, mis amigos, todo, y me metí a estudiar con una maestra particular para rendir e irme a otro colegio donde me gustaban los números. Y miren esto, mi colegio, que finalmente, este colegio de monjas, tiene orientación humanista. ¿Y qué pasó? Cuando me voy a rendir al colegio que quería ir, que era todo de números, me fue mal, pero yo me había hecho preparar mucho tiempo con una maestra particular, la que siempre me retaba también, porque no me salía una suma, una resta. Bueno, finalmente fui por propia voluntad, me acompañó mi madre, me fue mal, pero cuando volví a mi colegio de humanista, de orientación humanista, me tomaron un examen a todos los alumnos y yo fui el primer puntaje más alto.
Y a partir de ahí, después tuve en promedio general, bueno, fui a escolta, en promedio general tuve 9, pero les quiero decir que hasta que el niño no asuma una responsabilidad, que esto es a partir de los 12, 13 años, donde uno más o menos se va orientando como adolescente, el niño no sabe qué le pasa. Che, ¿por qué yo estoy distraído en la clase? ¿Qué me pasó? Y bueno, hay que tener los asistentes, los pedagogos y decir, este niño tiene que ir a un colegio o una clase más dedicada, con menos niños, o una maestra integradora, porque le está pasando algo en su vida cotidiana, en su vínculo familiar. Entonces, si identificamos los problemas y no agarramos todo a la manada de animales, porque a mí me dio la sensación de que yo fui al colegio con una manada de gente, o sea, una manada de, sí, somos animales racionales, no quiero quitar, pero hay que darle la importancia que se merece para que el niño pueda crecer. Yo igualmente después me premiaba a sí misma, porque mi viejo tampoco fue cuando me nombraron escolta, nunca supo que estudié abogacía tampoco. O sea, quiero decirle que él no le daba importancia y mi vieja nunca me cuestionó el de haberme ido mal, sino siempre me apoyó. Me apoyó y bueno, también hizo mal sus cosas porque me copiaba todo. Pero les quiero decir que la frustración también equivale a un niño, al niño también no sabe qué es la frustración. Pero yo estaba triste, nunca hablé con nadie, mis amigas se acercaban, pero algo me estaba pasando y nadie supo. Bueno, eso es lo que quería contar. Gracias, Sol, sí, por el testimonio. Sé que me hiciste pensar que algo muy importante, que por ahí no me había dado cuenta, es también las distintas maneras en que nos expresamos, digamos, todas las personas, de alguna, o sea, o canalizamos las emociones, o nos expresamos, o el ambiente en el cual nos sentimos cómodos. Entonces, yo retomo esta idea que me gustó de materias optativas o de sistema de créditos, que también uno puede ir generando ese ambiente en el cual se siente cómodo o con más confianza para expresarse. No sé, o sea, también cada materia tiene un propio idioma, un propio código, por ahí uno es más receptivo con los números, por ejemplo, como decía Solsi, entonces, bueno, si está rodeado de números puede prestar más atención o es más receptivo al conocimiento, no sé. Les cuento que en el día de hoy, con ese planteo que yo tenía 12 años, cuando me hice preparar en materias más cercanas a las matemáticas y la contabilidad, yo ya tenía definido qué me gustaba hacer, que eran los números. Y hoy por hoy estoy en administración de empresas, que ustedes dirán, ¿por qué? Y bueno, pero porque tiene una razón de ser. Entonces hoy yo me identifico más con la parte empresarial, con los números, pero es porque siempre me identifique con eso. Está bien, fui a un colegio humanista, me recibí de abogada, todo relacionado a la orientación que me dieron en el secundario. Por eso es tan importante a la hora de decidir qué rumbo, ver la naturalidad, la naturaleza o la orientación del niño y apoyar a ese niño porque nos está indicando el camino. Si nosotros queremos saber quién somos, qué queremos hacer de nuestras vidas, nos remontemos a la niñez porque es nuestro origen. Y ahí empieza todo. Y ahí empieza el por qué yo elijo esto, por qué elegimos tal cosa y por qué somos cantantes, artistas. Es porque de la niñez algo se nos despertó. Entonces hay que tener mucho cuidado con los niños. Mucho, pero mucho cuidado. Y eso es lo que el sistema educacional no se está dando cuenta, que los niños... ¿Vieron esa frase que los niños son los adultos del mañana? O los niños son... Bueno, ahí
tenemos que meter más presión. Presión de decir, hagamos las cosas bien. O sea, pongamos todas las maestras integradoras que necesitamos, porque esos son los niños del futuro. Antes que la Sofi meta un cierre o vayamos concluyendo, porque estuvimos una bocha de tiempo, me había olvidado, de mi cabeza lo había olvidado como una etapa de vida. Durante el último año en mi colegio, los chicos entendieron que sexto año ya no quería cursar, ya no quería, no había más nada para evaluar y quedaban 2 meses. Y lo que propusieron los profesores fue hacer una simulación donde los estudiantes pudieran elegir en esos 2 meses materias, o sea, que los docentes propusieran materias que les gustaría dar, realmente les gustaría dar, que sean como muy focalizadas y que los chicos vayan y creen su propio horario. Entonces, pues por ahí entrabas más tarde, te ibas más temprano o hacías un día de corrido porque te gustaban todas esas materias y era como ir a la facultad. Y duró 2 meses, pero estuvo genial porque o te organizabas o capaz no te gustaba esa materia o te gustaba ese profesor y querías tenerlo un ratito más. Como que estaba muy bueno porque te permitía ordenarte, aprender responsabilidad, aprender como todas esas cosas que está genial. Y por ahí no sé si en todas las instancias se te da como tener ese espacio. Y yo me la re había olvidado, pero ahora con esto de poder elegir y de poder de última fallar, yo ahí me acuerdo que me había metido a verdad contingencia de filosofía. En mi vida, bueno, volví a agarrar algo de eso, pero estuvo genial la clase. Nunca más volvió a aparecer. Pero está bueno como la chance de, bueno, esto capaz lo sé hacer ahora, no lo tocaría nunca más en mi vida, pero está ahí. Como que, y eran pequeños cursitos, y creo que sí, en el colegio que tenés una carga horaria tan grande, haces pequeños cursitos que los chicos puedan elegir, haces re dinámico. No sé, como readaptarnos. Eso me acordé. Está bueno. Me gusta la idea. Bueno, más o menos ahora, por ejemplo, nosotros, cuando yo cursé traductora de inglés, estaba más flexible que ahora en abogacía, que se podía elegir la materia con qué profesor y en qué horario, por ejemplo. Como que al ser mucho menos estudiantes, tenía la posibilidad de elegir como la cátedra. En abogacía no, te inscribías y mañana, tarde, noche, y te tocaba con quien te tocaba. Entonces también es como una manera de ir disponiendo de los horarios. Ya para ir redondeándolo un poco, como decía Agus, consultar que alguna reflexión o cosas que por ahí quedan para futuros encuentros o propuestas de proyectos, de políticas públicas que se le hayan ido ocurriendo. Esto con la idea de, digamos, siempre como tenemos un tiempo de descarga, de catarsis, de crítica, pero ser propositivos, de que todo esto tenga como un impacto positivo y no quedarnos solo en la mera crítica. Por ahí cuesta, a veces cuesta más proponer que criticar, pero también es un ejercicio y una práctica. A mí me gustó mucho esto de pensar en un sistema de créditos de maneras o de materias electivas durante el colegio. Por ahí puede ser secundario, no primario, pero bueno, aunque sea, digamos, pensar esto, una flexibilidad, no sé si en el horario, pero sí en las materias. A mí, Sofi, me gustó mucho lo que dijo Agus. Bueno, lo último yo no lo había escuchado nunca. Y la verdad que está muy bueno. ¿Cuánto puede ayudar eso a los jóvenes? O sea, un montón puede ayudar a los jóvenes a esa idea en un mes, que en un mes de colegio no es nada, que si tienen las notas cerradas más o menos en diciembre, las pueden tener en noviembre, y cuánto puede ayudar a los jóvenes. Y cómo también poder hacer llegar eso, no solo a los colegios, sino que se pueda adaptar desde el tema educativo, que bueno, que la ciudad lo adapte, pero creo que eso está genial. La verdad es que no lo había escuchado nunca y está muy, muy bueno. A mí me gusta mucho eso.
A mí también me parece que sería muy óptimo el hecho de adaptar un sistema así. Yo creo que había visto en un documental, creo, no sé si en Finlandia, que había un sistema educativo así, pero era ya desde primaria. O sea, el sistema educativo estaba implementado de esa forma y los chicos estaban divididos según los 40 minutos que siempre se dice que es cuando prestan más atención y los nenes elegían qué era la actividad que más les gustaba. Creo que tenían un horario y estaban divididos en un salón, había 4 profesores y los nenes iban a la actividad que más les gustaba, siempre en todas muy importantes y a veces incluso rotaban por mera curiosidad, los nenes querían saber ya teniendo eso implementado desde chico y creo que es un sistema muy lindo para implementar a futuro o no sé, en los apoyos que hagamos, en ayudar respecto de esas materias que puedan gustarles más o costarles o no costarles y no les gusta ayudarlas en eso que tienen el poder de decidir a pesar de la presión que puedan llegar a tener. También como una propuesta creo el incorporar materias basadas digamos, las materias que ya tenemos, basar los aprendizajes en habilidades y también incorporar materias que se ayornen a las demandas laborales, por ejemplo, cuestiones de robótica, de inteligencia artificial, hacer más foco en tecnología informática. Bueno, ya ni sé cómo, o sea, ahorita ya ni sé cómo se llamaría la materia hoy en día. En su momento era computación o informática. Como esto, actualizar la currícula, por ahí no tanto en contenido, sí en pedagogía, y a su vez incorporar materias que permitan a uno estar preparándose para el mercado laboral. Incluso dar un pasito más con esto práctico. Por ejemplo, si estuviste o si te encanta tanto la química, como que en esta cosa opcional por ahí tener horas donde te puedas enfocar más en la práctica que en la teoría, o donde puedan llamar a gente referente que te ayude, como que brindarles otras herramientas para abrir el panorama. Creo que está genial, porque también como no sabemos a qué nos encontramos en el campo laboral el día de mañana, como ir teniendo ideas o ir definiendo o ir sabiendo de última que ya hay cosas que sabes y que con eso ya estás más seguro, es como un golazo. Como que todo suma. Cualquier cosita, cualquier cursito, cualquier cosa nueva que aprendas, todo suma, en algún momento te va a servir, te puede ayudar. Y me acabo de inventar una materia, FOBIL, no sé, pero digo, esto le falta de capacitaciones en habilidades blandas, por ejemplo, una materia que se llame formación en la vida laboral, por eso digo FOBIL. No sé, que expliquen o que tengan talleres vocacionales, o al menos yo no lo tuve, digamos. Hablo desde la falencia que he tenido yo en mi educación, por ahí ya están hoy en día y los desconozco. Mi hijo tiene una materia que se llama Formación para la Vida y el Trabajo. Casi. No sirvió. Sí. No sirve. Está implementada, está buena. Y está bueno porque también hablan, por ejemplo, tienen como educación emocional, también, bueno, educación vocacional y está muy bueno, digamos. Mira, y yo De hecho, sí. Sofi, ponele que se quisiera hacer algo práctico con los colegios, esa es la materia que podés como agarrar y decir, bueno, vamos a trabajar junto a formación para la vida del trabajo y vamos a crear estos espacios. Y ahí brindas como una idea y capaz un colegio te lo toma.
Y, Es y- impresionante y- el salto generacional, onda, todos sabían de esta materia. Me sentía re innovadora. Vos, Joana, tampoco la cursaste, seguro, no me hagas quedar tan mal. Pero digo, incluso incorporar, por ejemplo, cómo redactar un currículum. No sé si lo tendrá la materia, digamos. Yo me voy a poner a ver Sí. qué está. O practicar entrevistas de trabajo. Y a su vez, tener horas de pasantías, pues, le digo de práctica profesional, no pasantía. Por ahí también ya está, chicos. O sea, quedé absolutamente obsoleta. Yo quedé obsoleta. Digo, me parece como que esto, ya voy a ver de qué se trata esa materia, a ver también por ahí qué se puede estudiar y proponer de ahí y tener las cuestiones prácticas. Porque por ahí uno, qué sé yo, como decía yo, por ahí es re frustrante a los 18 años tener que elegir, o muchísima presión, tener que elegir a qué dedicarte toda la vida, y no sé, porque por ahí me gusta estudiar una materia, leer un libro pero realmente tengo conocimiento de cómo va a ser mi vida profesional a partir de ahí. Yo la conocía porque, bueno, mi papá ejercía una de las profesiones que yo estudié, pero si no, no lo hubiese conocido. Entonces, también tener ese contacto dentro del colegio para ir tomando la decisión. También podría ser. Dentro de esa materia, por ahí, chicos, le agregamos una bolilla, no sé. Ahora ya quedé como... Inicio, usualmente mío, no sé si en otros colegios implementaron mucho en los últimos años el hecho de, con esta materia, ir a las exposiciones de las carreras, a ver en Ciudad Universitaria de qué se trataba, cuáles eran las materias, estaban los grupos grandes que te ponían el pabellón y era como una charla con muchísima gente de las materias que tenían o de los objetivos, etc. Y la parte esa de los currículos. Es muy buena la materia, yo creo que a mí me la digan dentro de todo más o menos bien, pero se desperdicia también mucho tiempo, porque puede abarcar muchísimo más, según dice Agus, explayarse o meter algunos cursos más o cosas así. Para mí que es una materia muy nueva y bueno, están implementando muchas cosas, están aprendiendo también los profesores a darla, pero es muy útil. Y estaría bueno insertar en eso para hacerlo un poquito mejor. Mira, casi que encontramos como el área de proyección. Me la había olvidado además de la materia esa. Me había olvidado de la secundaria en sí. Yo me la acordaba porque me di cuenta que la daban de diferentes formas cuando hablé con algunas profesoras de secundario o compañeras que tenían madres que eran profesores de secundario y que a diferencia de mi profesora, que a pesar de la parte del currículum, a veces hacer resúmenes para que nos sea más fácil la comprensión con libros tan grandes en la facultad, y no sé, algún otro detalle, con 3 cositas o 4 importantes que agarré de esa materia, pero veía como otros profesores de verdad implementaban el hecho de las prácticas profesionales, de ver en qué te desenvolvías mejor, prestaban más atención a esto de asistir más a los cursos, no sé, tenía mucha más utilidad la materia. Y otra materia, métodos de estudio. Esto que decía Mili, me hiciste pensar en eso, no sé, como Claro. un mapa conceptual. Como No si fuera un tenía resumen. estrategia de aprendizaje. Ay, qué No buen sé si colegio. Yo no. Yo tenía una profesora de historia que nos enseñó un montón de eso, pero bueno, obviamente perdimos horas de historia. Pero cómo estudiar, cómo rendir, creo que es súper importante y que en la universidad vemos las consecuencias adversas que tiene el no saber estudiar y no saber rendir. Podría ser también. Sí, de hecho más de una vez me encontré viendo un video para ver cómo hacer una forma fácil de resumir no sé qué cosa y cómo aprender, porque si no hay para cantidad o para cosas muy puntuales por ahí no tenés idea cómo afrontarlo, entonces está buenísimo. Y claramente no sirvió ni estrategias ni FBT en mi caso. Las aprendí después a obligadas por la vida, pero si estuvieran bien dadas te sacan años luz.
Sí, yo me acuerdo que me enseñaron en una sola clase a hacer mapas conceptuales. La profe nos hizo una cosa gigante. Fue la única clase que no me dormí, entre 2 o 3, que dijo, bueno, tienen que poner como dibujitos o exclamaciones, de acá acá y palabras. Nunca me salió muy bien porque no lo volvimos a desarrollar. Era como esa clase en las 2 horas y media, que ya al final, como viste que el cerebro ya es más en el contraturno, no das más, pero lo dio sobre esa vez y no lo desarrolló más al tema. Entonces como que falta eso de puntualizar en las cosas más importantes que serviría. Después también llamaban a chicos de que estén en la universidad para hablar con chicos de secundaria, estaban muy buenos también, para explicar. Pero bueno, está muy bueno interferir en esa materia para ponerle pila. Yo tuve una materia como que me enseñaban todos métodos de estudio, hacer resúmenes, mapas y todo eso, y la verdad que bueno, en su momento para mí era un plomazo, porque decía, ¿para qué me enseñan esto? Pero verdaderamente me di cuenta que me sirvió un montón. Ahí aprendí mucho, digamos. Y miren que yo ya hace bastante que salí del colegio, pero tuve esa materia y me acuerdo que está buena. Y también tuve en su momento educación vocacional y también siento que me sirvió un montón. Así que me parece que esos son como fundamentales. Bueno, me gusta. Terminamos con un montón de ideas. Ya, digamos, lo negativo es que siento un salto generacional, una brecha generacional muy grande con toda la materia que ustedes están teniendo o que han tenido. Pero creo que está bueno. Que incluso viendo ahora, no hablando solo de la educación, sino la educación en contexto, por ejemplo, educación y mercado laboral, podemos ir viendo algunas otras falencias o qué podemos mejorar, ya que, bueno, transitamos esa etapa y hoy en día, en retrospectiva, qué mejoraríamos o qué nos hubiese servido aprender para poder estar en una mejor situación hoy en día. Y creo que está bueno que desde esa experiencia podamos construir. Me gusta que fue un encuentro como muy propositivo y que surgen, creo que, varias cosas que podemos comenzar a trabajar e ir profundizando. Ya cuando Pame nos pase el resumen, nos pase la minuta y la memoria de hoy para compartirlo, pero creo que que se nota también el progreso de haber hecho ya como el segundo Café Político de Educación, vamos profundizando o como que nos quedamos rumiando algunas ideas y bueno, y las vamos concretando. Así que, bueno, muchas gracias. Ya vamos a ir pensando, dentro de 15 días nos encontramos en el próximo Café Político. Vamos a ir pensando ya bien, que es complicado porque ya cada vez vamos subiendo la vara, pero ir pensando así ideas didácticas y dinámicas que nos vayan incentivando y también que sea una continuación de esto que estamos reflexionando. Así que, bueno, saludos. Chao, Buenas noches. Chao, nos vemos.